¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pueden tomar asiento y tomar unos momentos para meditar en la palabra de Dios. Unas semanas atrás, mi hijo de 2 años, Bridger, su vida fue cambiada por mucho para siempre. Y lo que pasó fue que estábamos en la casa de mi vecino. Mi vecino tiene un hijo de segundo grado que es como un hermano mayor para él. Estábamos todos allá en la casa de ellos y el niño tenía estaban mirando ellos YouTube y no estábamos poniendo atención, pero no sé por qué pasó, pero el hijo de mi amigo buscó una escena de Rocky y no fue cualquier escena de Rocky, pero fue la escena montaje de icónica de entrenamiento de Rocky. Entonces Bridger nunca había visto a Rocky anteriormente, pero cuando comenzó a oír la música, sus ojos, como cualquier niño de 2 años, se fueron pegados a la pantalla de la televisor. Y todos en el cuarto, yo, mis vecinos y el hijo de mi vecino y mi hijo, comenzamos a todos a mimicar todo lo que hacía Rocky. Cuando Rocky estaba haciendo los push-ups, estaba haciendo las sentadillas y corriendo por las calles de Filadelfia, dando puñetazos, todos nosotros también estábamos haciendo lo mismo, corriendo alrededor del cuarto, imitando lo que estaba haciendo Rocky. Y al final de este montaje, la vida de Bridger fue cambiada para siempre. Y ahora noto que por lo menos 5 veces al día Bridger pide que toquemos la canción de Rocky. Y lo hacemos. Y cada vez que lo hacemos, él dice, papi, corre. Y le dice a Elena, que está 9 meses de embarazo, corre. Y él hace que ella también corra alrededor de la cocina. Y cuando todo esto pasa, hacemos todas estas cosas. Cuando todo termina, ¿sabe lo que él dice? Otra vez. Esto es lo que él dice.
Y después de todo, él viene al final del servicio y me da un puñetazo en la pierna y me dice, papi, corre, haz como Rocky. Esta pequeña vida fue cambiada por un montaje. Esto es lo que estaba pasando en la película. Un montaje, como algunos de ustedes saben, es algo que se pone en la película para sacar a la persona del lineaje tradicional de la historia y del diálogo. Se compila algunas escenas y se ponen estas escenas compiladas a una música para dejar esta impresión a la persona. Y esto es lo que está pasando aquí en Hebreos capítulo 11. Recuerden que hay escolares que piensan que el libro de Hebreos es un sermón en vez de una carta. Y vemos aquí alguna evidencia de esto. Cuando dice el escritor, ¿qué más puedo decir? Porque el tiempo no tendría suficiente tiempo. El tiempo me faltaría porque ¿cómo puedo contar de todas estas personas? Entonces comienza aquí el escritor a entrar en un montaje de muchas escenas diferentes del Antiguo Testamento. Él dice, recuerde que la audición aquí era personas del hebreos que estaban muy conocidos del Antiguo Testamento. Entonces, el escritor está pendiente y sabe que debería de hacer reconocimiento a estos personajes del Antiguo Testamento. Entonces, él hace mención de 4 jueces, David, Samuel, profetas, que pasaron por la fe y conquistaron reinos, enforzaron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones. Y esto es como un gran montaje de fe que está supuesto a dejar una impresión dramática, emocional y conmoviente para motivarnos. Y es este montaje suficiente para que nosotros emulemos, sí, que este montaje sea el montaje que nos motive para nosotros seguir una fe. Pero a veces la fe, este montaje de fe nos puede costar también bastante. En este montaje, esta parte de este sermón va a estar dividido en 3 partes. La primera es el montaje de victorias de la fe. Por la fe, los hijos de Dios pueden sobrevencer probabilidades imposibles. El versículo 33 nos dice que por la fe ellos cerraron la boca de leones. Esto es referente a Daniel 6, la historia en Daniel 6. Recuerden que Daniel era un judío que había sido exilado en Babilón. Y aunque él había estado exilado, él había sido bastante famoso. Y tanto así que vino a servir como un oficial delante del rey. Tenía mucho privilegio. Era el Hijo de Dios, primero que nada. Pero también él era fiel al reino del rey Daríos. Pero esto estaba causando problemas y celo dentro de algunas personas. Entonces ellos conspiraron una manera de atrapar a Daniel. Viendo que Daniel oraba varias veces a Dios, ellos entonces fueron al rey y le propusieron al rey que
pusiera una ley que nadie orara a ningún otro Dios sino al rey por 30 días. Y esta sería una ley que no podría ser cambiada. Y si encontraban una persona adorando a otra imagen o orando a otro Dios que no fuera el rey, iban a ser tirados en el foso de leones. Entonces el rey le pareció esto, al rey Darío le pareció esto algo muy bueno. Entonces la Biblia nos dice que aún sabiendo Daniel de esta ley, Daniel continuó orando 3 veces al día en frente de sus ventanas y miraba hacia el sobretecho de su casa y miraba hacia la tierra prometida y daba oraciones a Dios. Entonces llegó el momento que los enemigos de Daniel lo vieron y orando y vinieron a su casa y lo arrestaron y lo trajeron al rey Darío y le dijeron, Daniel está rompiendo la ley, está orando al rey de Israel. Daniel sabía que esto era un plan para matarlo y el rey Darío también sabía que era un plan para matar a Daniel, pero desafortunadamente él había puesto la ley. Y tiró a Daniel en el foso de leones. Y aún el rey Darío le dijo, que tu Dios te libere de este foso de leones. Al otro día, cuando vinieron a ver el foso de leones, Daniel no se encontró ningún daño sobre Daniel, porque él había confiado en Dios. Daniel estaba todavía vivo, los leones no le habían hecho ningún daño. El punto simple es que Dios es más grande que cualquier peligro que podamos enfrentar. No permite que el peligro o la persecución nos desaliente de ser fiel a Dios. Porque Dios siempre es fiel a nosotros. Algunos de nosotros en nuestros trabajos estamos enfrentando de tener que firmar pólizas, sus papeles que están en contra de la ley de Dios. Y en momentos así tenemos que escoger que es Dios, saber que Dios va a proveer y confiar en la fidelidad de Dios y ser como Daniel, seguir orando porque Dios tiene el poder para liberarnos de la boca de los leones. Y a veces que Él nos libera de maneras que no son ordinarias, no son necesariamente milagros envueltos, como cuando partió el Mar Rojo. O como cuando le cerró la boca a los leones. A veces Él hace que el cáncer se desaparezca. A veces hay cosas complicadas, niños que nacen y no se sabe por qué, porque los doctores no estaban esperando esto. Dios todavía trabaja y funciona y no debemos de desalentarnos de orar. Una historia más del libro de Daniel, versículo 34 en Hebreos 11. Por la fe fue apagado el poder del fuego. Esta es referente a la historia en Daniel 3. Shadrach, Meshach y Abednego, ellos no se iban a arrodillar y adorar a Nabucodonosor. Y si ellos no se arrodillaban y adoraban a este ídolo, Nabucodonosor, entonces ellos iban a ser tirados en el horno de fuego. Y este horno de fuego lo pusieron aún mucho más fuerte
Y fue tan fuerte como lo pusieron de caliente este horno de fuego cuando tiraron estos 3 muchachos ahí, que los soldados que lo estaban tirando adentro se quemaron cuando los tiraron. Pero al otro día ellos salieron vivos, ni un pelo de su cabeza fue quemado. Daniel 3:17, cuando les dan un ultimátum, ellos dicen, nuestro Dios a quien servimos tiene el poder de liberarnos de el horno de fuego y tiene el poder de liberarnos de la mano del rey. Pero si Él no nos salva de esta situación, todavía nosotros no vamos a adorar tu imagen ni tu Dios. Ahora, no se equivoquen. Esta frase, pero si no, no es una frase de duda. Es una frase que está atada a la sumisión de fe de la voluntad de Dios. Están diciendo, Dios tiene el poder de liberarnos, pero si no lo hace, todavía Él es poderoso y debe ser adorado. Todavía Él es merecedor de alabanza. Sadrach, Mesach y Abednego saben que la fe podría traer victoria ahora. Pero también podría traer sufrimiento. De todos modos, Dios vale la pena. Miren aquí entonces cómo cambia en este pasaje. Por fe, las mujeres recibieron para atrás los muertos por resurrección, pero otras fueron torturadas y fueron burladas y recibieron palizas, y otras fueron apedreadas y cortadas en mitad y fueron muertas a espada. Este montaje aquí está haciendo un cambio de una fe de victoria a una fe de sufrimiento. Esta es la segunda parte de este sermón. Ay, esto es lo último que necesito yo oír hoy. Dios puede liberarme, pero me va a hacer sufrir, hacer pasar por este sufrimiento. La fe no siempre nos va a garantizar victoria en esta vida. Si siempre pensamos eso, vamos a encontrarnos engañándonos a nosotros mismos. Versículos, esos que sufrieron en los versículos 35 a 38, no sufrieron porque no tenían fe. Ellos sufrieron porque tenían fe. Versículo 33 dice que por la fe se refiere a cada escena en este montaje, a las victorias y a los sufrimientos. Y para asegurarse de estar claro, el predicador repite en el versículo 39, en todas las cosas, aquellos que fueron deliberados y aquellos que pasaron por sufrimiento, en todas estas cosas, ellos comendaron, su fe fue elogiada. En el versículo 33, él dice, por la fe algunos escaparon la espada. Pero en el versículo 37, él dice que por la fe algunos fueron muertos a espada. ¿Ven la tensión aquí? Entonces, ¿cuál es? Si tengo fe en Dios, ¿seré salvado de la espada? ¿O si tengo fe en Dios, voy a ser muerto a espada? ¿Tendré sufrimiento o no sufrimiento? El punto es que a veces Dios nos salva del sufrimiento, pero hay veces que Dios nos salva por medio del sufrimiento. En vez de sacarnos del sufrimiento,
Él nos enseña la salvación por medio del sufrimiento y esto era algo crucial para este tiempo. Porque cuando estamos sufriendo, pensamos que esta cosa de fe no está funcionando para mí. ¿Por qué no viene Dios a liberarme? Entonces hay algo que necesitamos entender. La fe no nos garantiza victoria terrenal. Si usted cree eso, esto es algo muy peligroso para creer. Déjeme darle un ejemplo porque tengo un amigo con un hermano que pertenecía a una iglesia que creen en sanidad por la fe. Y su hermano tenía cáncer y el diagnóstico no se veía bien. Y los pastores de la iglesia oraron por él y profetizaron que su cáncer iba a ser sanado. Unos meses después, este hombre murió. Pues claro, todo el mundo comenzó a preguntar por qué no fue sanado. Y de acuerdo a los líderes de la iglesia, no fue porque fue una profecía falsa, sino que fue porque este hombre no tenía la suficiente fe para aceptar la sanidad de Dios. Entonces, este hombre, este creyente, se fue a la muerte sin tener aseguranza porque sus pastores le dijeron que si tuviera suficiente fe no se estuviera muriendo. Les voy a decir algo que puede sonar provocante, pero la clase de doctrina que les describí es algo satánico. Y no quiero decir que toda persona que cree eso es satánico, pero porque hay personas genuinamente cristianos que creen en este tipo de doctrina. Pero lo que quiero decir es que la raíz de este tipo de doctrina es anticristo. Y los que enseñan esta doctrina y promueven esta doctrina, aunque tienen buenas intenciones, resulta en una doctrina falsa y daño espiritual. No estoy escogiendo aquí una pelea con la sanidad ni con la fe, porque hay personas que sí han sido sanadas, pero el problema es que si tienes suficiente fe, estarás salvo, estarás sano. Si tienes suficiente fe, tendrás éxito. Ese tipo de enseñanza puede ser dañino, muy dañino. Estaba hablando con alguien entre servicios y me dijo, yo estuve en una iglesia así y todo era acerca de mí, que algo me faltaba a mí. Por esto es que la teología es importante. La falsa doctrina puede herir. ¿Cómo puede decir que Dios siempre quiere que usted esté contento, alegre, feliz, sano y próspero? ¿Qué le podría decir entonces usted a los 12 apóstoles que fueron exiliados a la isla de Patmos, que fueron quemados, que fueron muertos en la cruz? Díganle eso a Pablo, que fue decapitado. Le pueden decir esto a Jeremías, que fue apedreado, que fue apalizado y tirado en una prisión. Podrían decirle esto a Isaías, que fue cortado en mitad. Fue aserruchado en mitad mientras estaba todavía vivo. Por la misma razón que fue perseguido, fue porque tenía fe. Traten de decirle esto a los cristianos en Libia que han sido perseguidos por ISIS.
A veces Dios nos libera en esta vida y en otras veces Él nos permite sufrir en persecución. Y eso nos deja con una pregunta difícil. Si Dios me ama y tiene el poder de liberarme, ¿por qué me deja pasar por este dolor? Esta es una pregunta. Martin Luther en los 1500, siendo el teólogo que es, él lo hizo en dos clases de teología. La teología de la cruz en vez de la teología de la gloria. La teología de la gloria, de acuerdo a la explicación de Luther, espera encontrar todas las respuestas, tener éxito, ganar todas las batallas y vivir feliz para siempre. La teología de gloria depende de mi esfuerzo, de mi poder, de mi trabajo. La teología de gloria espera que la iglesia sea perfecta y que siempre esté creciendo. La teología de gloria se enferma y espera que Dios lo sane. Y mientras experimenta fracasos, y no es sanado y no es liberado y tiene problemas, entonces comienza a sentirse confundido y a cuestionar la suficiencia de la fe. Y mientras cuestiona la suficiencia de su fe, cuestiona la existencia de Dios. Y esta teología de gloria es una teología que nos va a llevar a confusión. Pero ¿qué es la teología de la cruz? La teología de la cruz dice que Dios siempre alcanza sus propósitos haciendo exactamente lo opuesto a lo que usted espera de Él. La cruz de Cristo es el mejor ejemplo de esto. ¿Cómo fue que Jesús conquistó la muerte muriendo? ¿Cómo Jesús conquistó el sufrimiento por medio del sufrimiento? ¿Cómo Jesús conquistó el pecado haciéndose pecado? Para Cristo la cruz vino antes de la corona. Jesús no dijo, toma tu corona y sígueme. No, Él dijo, hay una corona en el otro lado. Pero en esta vida cogemos nuestra cruz y seguimos a Jesús. La teología de la cruz dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuéntalo todo gozo cuando encuentras tribulaciones. No puedo encontrar una frase más estúpida que esta. Cuéntalo todo gozo cuando estés en tribulaciones. En Hechos 5 dice que los apóstoles se regocijaban cuando les estaban vituperiando por haberse dado a conocer en el nombre de Jesús. No hay un crimen más horrible que la crucifixión de una persona inocente. Y ese es el mismo vehículo para nuestra salvación. Dios tomó la peor idea del hombre para usarla como la mejor idea y camino a la salvación.
¿Por qué entonces estos creyentes en los versículos 35 al 38 sufrieron tanto? Porque ellos sabían que el mundo no era suficiente. Porque a veces por la fe Dios nos salva por sufrimiento. Y a veces por la fe Dios nos salva entre el sufrimiento. Pero 100% de todas las veces Dios nos salva por la fe. Punto. Algunas veces Él nos saca del sufrimiento y algunas veces Él camina con nosotros por el sufrimiento. Pero aquí está la promesa de la fe. Este es el último punto. Versículos 39, 40. Ellos no son tan famosos, pero quiero que ustedes vean lo que hay en estos versículos esta mañana. Estos son los dos versículos más sorprendentes en la Biblia. En el versículo 39 dice que todos estos fueron elogiados por su fe. Ellos, ningunos recibieron lo que les fue prometido. Espérate un momentito, ¿me estás diciendo que ellos tuvieron grande fe, pero no recibieron lo que les fue prometido? Lo que él está diciendo es que todavía no han recibido la promesa. Pero espera un momentito, el versículo 33 dice que obtuvieron promesas. Sí, recibieron la tierra prometida, recibieron hijos prometidos, recibieron el Mesías, fueron salvados por gracia. Pero había una promesa que todavía no habían recibido. ¿Saben cuál es esa promesa? Es algo de la cual no hablamos suficiente. Nuevo cielo, nueva tierra y la resurrección de los muertos. Cuando vamos a los cielos, cuando morimos, es algo que no quiero disminuir. Pero ese no es el último, el clímax de la vida cristiana. Es el mundo que nos espera. Los cielos ahora es mejor que cualquier cosa que podamos esperar aquí en esta vida, pero espérate, hay más. Y lo más es que cuando Cristo regrese, va a haber un renovamiento de toda la creación. El mundo va a ser restaurado. Vamos a tener nuevos cuerpos que más nunca va a estar limitado a estas cosas físicas. El que necesita lente ya no va a tener necesidad de lente. Y el que sufre con dolor ya no va a tener dolor. Eso es lo que viene. Eso es lo que todavía no han recibido. Y por un momento les quiero decir que nadie ha recibido toda esta promesa todavía. No los apóstoles, no Billy Graham, no la abuela. Ellos se están regocijando en los cielos, pero todavía no han recibido esta parte de la promesa. Pero Él nos dice en el versículo 40, porque aparte de nosotros, ellos no serán hechos perfectos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es nosotros? Los cristianos. Todos los cristianos. Esencialmente, Él está diciendo todos los que van a estar creyendo en Jesús. Este cielo nuevo, esta tierra nueva, esto no va a pasar hasta que todos los cristianos que creen en Jesús estemos juntos. Ayer se casó mi hermano, uno de mis hermanos, y por cierto, la boda no puede empezar hasta que llegue la novia.
Y vamos a comenzar a cantar cuando alguien dijo, no podemos comenzar hasta que llegue la novia. Y así mismo dice, Jesucristo dice, todavía tengo ovejas que no están aquí en el rebaño. Tengo que ir a ellas a buscarlas. Solo que Él está diciendo es que ahora es el prejuego. Necesitamos que no es la fiesta real todavía. Necesitamos que todas las ovejas vengan a la casa de Dios. Que vengan a buscar su cuerpo de resurrección. Uno de mis dichos favoritos de el progreso del peregrino es: lo amargo tiene que venir antes de lo dulce, para que lo dulce sea más dulce. Esto, cosas difíciles que usted está pasando ahora, este sufrimiento, no significa que usted no tiene suficiente fe. Estas tribulaciones nos hacen más fuerte nuestra fe. No es un castigo porque no tiene fe. Es probablemente amor, entrenamiento, ayudándole a fortalecer su tolerancia y hacerle más fuerte. Así que aguántese de Dios, que Él está prometiéndole hasta lo dulce y Él no va a desampararlo. Oremos.